Para conectar con tus hijos, conecta primero contigo mismo. Hasta que comprendemos con precisión cómo hemos estado funcionando en modo inconsciente, solemos negarnos a aceptar un planteamiento del estilo parental que se base en ideales totalmente distintos de aquellos en los que nos hemos basado hasta ahora. Tradicionalmente la paternidad se ha ejercido de forma jerárquica. Los padres gobiernan de arriba a abajo. Al fin y al cabo, no es el niño un inferior que debemos transformar nosotros, puesto que somos los entendidos en la materia. Como los niños son pequeños y no saben tanto como los padres, estos dan por sentado que tienen derecho a controlarlos. De hecho, estamos tan acostumbrados a que en la familia los padres ejerzan el control que ni siquiera se nos pasa por la imaginación que quizás eso no sea bueno para los hijos ni para nosotros. Por lo que respecta a los padres, el problema de aplicar ese enfoque tradicional al estilo parental es que, con sus vanas ilusiones de poder, le da rigidez al ego. Como los niños son muy inocentes y susceptibles de recibir la influencia de los padres, suelen ofrecer poca resistencia cuando les imponemos nuestro ego, una situación que puede fortalecer aún más el ego. Si quieres iniciar un estado de conexión para con tu hijo, puedes lograrlo prescindiendo de todo sentimiento de superioridad. Al no esconderte tras una imagen egoica, serás capaz de interaccionar con la criatura como una persona real, como tú. Utilizo la palabra imagen en conexión con el ego de forma intencionada. Por eso quiero aclarar qué quiero decir exactamente con ego y el adjetivo que se deriva egoico. Por mi experiencia, la gente tiende a pensar que el ego es sinónimo de uno mismo, en el sentido de quiénes son como personas. Así pues, el adjetivo egoico se referiría a una concepción sobredimensionada de uno mismo, como el que relacionamos con la vanidad. Ahora bien, para entender este libro, es crucial tener en cuenta que estoy utilizando estos términos de una manera muy distinta. Propongo que lo que consideramos el ego no sea de ningún modo el verdadero uno mismo. Entiendo el ego más como una imagen nuestra que llevamos en la cabeza, una imagen que tenemos de nosotros mismos y que acaso tenga muy poco que ver con quienes somos en esencia. Todos crecemos con una imagen así de nosotros, y esa imagen comienza a formarse cuando somos pequeños, en gran parte a partir de las interacciones con los demás. El ego, tal como uso aquí el término, es una sensación artificial de nosotros mismos. Es una idea sobre nosotros basada sobre todo en las opiniones de los demás. Es la persona que uno llega a creer y pensar que es. Esta autoimagen está superpuesta a quienes somos en esencia. En cuanto nos hemos formado la imagen de nosotros mismos en la infancia, tendemos a conservarla con todo el afán. Si bien la idea de quienes somos es estrecha y limitada, nuestro ser nuclear, ser fundamental o esencia no tiene límites. Al existir en libertad total, no tiene expectativas de los demás, ni miedo ni sentimiento de culpa. Aunque vivir en un estado así acaso suene algo extrañamente distanciado, en realidad nos habilita para conectar con los otros de una manera verdaderamente significativa, porque es un estado auténtico. En cuanto nos distanciamos de nuestras expectativas sobre cómo debe comportarse otra persona y la contemplamos como lo que en realidad es, la aceptación que inevitablemente le expresamos produce la conexión de forma natural. Ocurre porque la autenticidad sintoniza de manera automática con la autenticidad. Como estamos tan pegados al ego, hasta el punto de imaginar qué es lo que somos, acaso sea difícil reconocerlo. De hecho, aparte de sus manifestaciones más obvias, como la jactancia o la grandilocuencia, el ego suele estar en su mayor parte disfrazado y así nos hace creer que es nuestro ser genuino.
Como ejemplo de que el ego se hace pasar por nuestro verdadero ser, muchos de nosotros no somos conscientes de que muchas de nuestras emociones consisten en ego disfrazado. Por ejemplo, cuando decimos tengo hambre, imaginamos que el que tiene hambre es el ser esencial, pero puede que la realidad sea bien distinta. Es muy posible que de alguna manera estemos efectivamente oponiendo resistencia a determinada situación porque prefiramos no dejar de creer cómo deberían ser las cosas. Si después nos enfadamos con los demás, estamos ante una manifestación de ego en toda regla. Lo sabemos todos por experiencia propia. El apego a la cólera u otras emociones como los celos, la decepción, la culpa o la tristeza provocan en última instancia una sensación de separación entre nosotros y los otros. Eso pasa porque al no identificar el enfado como una reacción egoica, creemos que es parte de lo que somos en esencia. Si se hacen pasar como nuestro verdadero ser, los apegos egoicos debilitan la capacidad para permanecer en un estado de dicha y unión con todos. A veces, el ego se canaliza a través de la profesión, los intereses o la identidad nacional. Decimos, soy tenista, soy religioso o soy estadounidense, pero dentro no llevamos nada de todo esto. Son más bien roles a los que nos vinculamos a menudo sin darnos cuenta, por lo que pronto crean un sentido del yo. Si alguien pone en duda alguno de nuestros roles, nos sentimos amenazados, imaginamos que nos atacan. Cuando eso sucede, en vez de rendir el vínculo egoico al sentido del yo, tendemos a retenerlo con más fuerza. Esta relación con el ego es la causa de muchos conflictos, divorcios y guerras. No quiero dar a entender que el ego sea malo, o no debería existir. Por el contrario, el ego, por su naturaleza intrínseca, no es bueno ni malo, solo es. Se trata de una fase de nuestro desarrollo que contribuye a una finalidad. Algo parecido al huevo en el que se forma el polluelo hasta que nace. La cáscara del huevo desempeña un papel en la formación del animalito. No obstante, si la cáscara permaneciera intacta más tiempo del necesario, en vez de romperse, impediría el desarrollo del pollito. De igual modo, hay que liberarse poco a poco del ego y favorecer la reaparición de nuestro verdadero ser desde las brumas de la infancia. Aunque quizá no lleguemos a estar totalmente libres del ego, ser padres de manera consciente exige que seamos cada vez más conscientes de la influencia de nuestro ego. La conciencia es transformadora, además de la esencia de llegar a ser un progenitor consciente. Cuando más conscientes llegamos a ser, más reconoceremos la diversidad de situaciones en las que hemos estado viviendo, sometidos a un condicionamiento no analizado de nuestra propia educación, que luego transmitimos a los hijos. A lo largo de este libro, veremos diferentes ejemplos de las distintas maneras en las que eso ocurre en la vida de las personas que os presentaré. Para ser consciente de que tu ego no es realmente lo que eres y de cómo funciona para hacerte creer que lo es, hace falta observar esos momentos en los que se abre un pequeño espacio y te sorprendes pensando, experimentando emociones o comportándote de una forma que no se corresponde del todo contigo. Cuando empieces a advertir esos momentos, sentirás que te distancias espontáneamente de tu ego.